Hola, bienvenidos a mi canal, amigos de YouTube. Mi nombre es Ariel. Gracias por suscribirse y si no se suscribieron, por favor suscríbanse y denle me gusta a los videos. Esto nos ayuda día a día a poder hacer tutoriales de mejor calidad y de mejor contenido. En esta oportunidad vamos a hablar de algo que en muchas ocasiones me lo preguntan y que veo que preguntan en muchos foros en internet. La pregunta no tiene una respuesta concreta y es tan sencilla. La pregunta es, por ejemplo, me preguntan y me dicen: Ariel, tengo un aire acondicionado con R22 y le tengo que cargar refrigerante. ¿A qué presión de trabajo dejo ese equipo? O muchas veces, en otras ocasiones, te preguntan: tengo una heladera o una nevera familiar, le tengo que cargar 134A, ¿a qué presión tengo que dejar esa heladera? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, porque previo a esto nosotros tenemos que tener ciertos parámetros de funcionamiento y ciertos conocimientos del gas que estamos manejando. De eso se va a tratar este tutorial. Cómo saber cuál es la presión a la cual tenemos que dejar cualquier artefacto de refrigeración, un aire acondicionado, el aire del auto, una heladera familiar, un equipo comercial. Y esto lo podemos aplicar para todos los gases, no es para un solo gas. Para eso vamos a necesitar la tabla de presión-temperatura. Esta tabla de presión-temperatura se la pueden bajar de cualquier sitio en internet de refrigeración. Son tablas que están en todos los lugares, son muy populares y no son difíciles de entender. Pero hoy vamos a hablar un poquito de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dejar la carga en un aire acondicionado, o una heladera familiar o cualquier equipo de refrigeración. Lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que todos los gases, cuando se encuentren a la misma temperatura, estarán a distintas presiones. La temperatura es fundamental a la hora de hablar de los gases y de las presiones de estos gases. En refrigeración se divide principalmente en tres gamas. La refrigeración la dividimos en tres temperaturas de aplicación o en tres temperaturas de evaporación. Estos términos los van a ver de distintas maneras, pero hablan exactamente de lo mismo. Por ejemplo, cuando uno compra un motocompresor, en la ficha técnica del motocompresor nos figura una temperatura de evaporación. Es la temperatura máxima a la cual ese compresor puede evaporar el refrigerante para el cual fue diseñado trabajar. Nosotros dijimos que lo dividimos en tres. La primera división es alta temperatura. Habrán escuchado hablar de los equipos de alta temperatura. ¿Qué quiere decir alta temperatura? Esto quiere decir que es un equipo en cual en el evaporador nos vamos a encontrar con una temperatura aproximadamente de 0 grados, que puede ser hasta 10 grados, siempre sobre 0. Esto también es un tema un poco de discusión entre técnicos. Algunos dicen no, la alta temperatura pueden ser 5 grados bajo 0 o incluso pueden ser 15 grados sobre 0. Vamos a encasillarnos acá, entre 0 y 10, si es menos 1, también puede ser alta temperatura. Las características de evaporación lo va a dar el fabricante del motocompresor o del sistema que estemos nosotros trabajando. Por ejemplo, un aire acondicionado es un sistema de alta temperatura, porque en el evaporador no puede haber temperaturas por menos de 0. Si no, la humedad ambiente se congelaría en la serpentina y se bloquearía la serpentina. Un aire acondicionado es una aplicación de alta temperatura. Después vamos a encontrarnos con otro que es media temperatura. Parece engorroso, pero es necesario saber esto a la hora de hacer la pregunta: ¿a qué presión tengo que dejar el aire acondicionado con R22 trabajando? Si no sabemos esto, lo otro no lo podemos entender. Media temperatura son sistemas de refrigeración que pueden llegar a estar funcionando desde 0 grados
hasta quizás menos 16. ¿Por qué decimos quizás? Porque puede ser un sistema de media temperatura y te puede llegar a 18 grados bajo cero y sigue siendo media temperatura. Volvemos a repetir, las características las va a dar el fabricante del compresor. Pero por ejemplo, esta es una aplicación que se utiliza mucho en sistemas comerciales. Una heladera comercial, por ejemplo, una exhibidora de lácteos, puede ser un sistema de media temperatura de evaporación. Y ahora vamos a ver a los sistemas de baja temperatura. La baja temperatura de evaporación se va a dar en sistemas que lleguen, siempre aproximado, desde menos 17 grados puede llegar hasta 40 grados bajo cero. Hasta 40 grados bajo cero. Baja temperatura desde menos 17 a menos 40. Volvemos al criterio anterior. Los rangos de temperatura los va a dar el fabricante del motocompresor, porque no todos los motocompresores van a poder tener las características técnicas de llegar a 40 grados bajo cero, pero si llegan, por ejemplo, a 30 grados bajo cero, sigue siendo baja temperatura porque es más bajo que la media. Acá vamos a encasillar principalmente cualquier heladera o refrigerador o nevera, como le quieran llamar, familiar. Son equipamientos familiares. Ya que en cualquier freezer, en la parte superior, vamos a tener una temperatura de 30 grados bajo cero por lo menos. 24 bajo cero, 30, 32, 35. Entonces vamos a poner a los equipamientos familiares en la baja temperatura. Nosotros ya tenemos un dato. Para poder dejar un aire acondicionado con la carga de gas correcta o una heladera familiar, ¿a qué presión tengo que dejar el 134? Tengo que saber yo cuál es la temperatura de evaporación en ese sistema. En aire acondicionado, sepan ustedes que en la evaporadora vamos a tener promedio, más o menos, 4 grados en la evaporadora. O sea que el refrigerante va a estar evaporando a 4 grados. Y un equipo familiar puede variar entre 24 y 35 grados bajo cero. Bien, una vez que ya tenemos esto, una vez que ya sabemos cuál es la temperatura de evaporación de nuestro sistema, vamos a ir a la tabla de presión-temperatura, porque es la tabla la que nos va a indicar. En muchas oportunidades me preguntan y me dicen: Ariel, tengo un aire acondicionado con R410. ¿Cuál es la presión que le tengo que dejar o de trabajo en modo frío? Bueno, si vamos a la tabla de presión-temperatura, buscamos el R410, buscamos la temperatura de evaporación y nos va a dar una equivalencia en presión, en PSI. Por ejemplo, busco acá 4 grados en el R410 y me dice 118 PSI. Entonces, si yo tengo un aire acondicionado, ya le hice los procedimientos adecuados, presurización, vacío, y tengo que cargarle el refrigerante, le voy a empezar a cargar en modo frío, despacio, por dos factores. Primero es la presión y después también la temperatura. Si decimos que esta es la temperatura de evaporación, yo tengo que poner un termómetro en el evaporador, pegadito al caño del evaporador, puede ser en la salida o en la entrada. Si es en el aire acondicionado, esto lo podemos hacer. Y ahí vamos cargando el refrigerante hasta que nos coincida. Que tengamos 4 grados, puede ser 5, pueden ser 6, pueden ser 3. Esto va a depender de la temperatura ambiente. También no es algo que nosotros lo tengamos que respetar a rajatabla. Es equivocada la idea de que tenemos que tener 4 o 5 o 3. Si vos no tenés 3 y tenés 4, anda mal. No, si tenemos una alta temperatura en el ambiente, este valor puede variar, que va a variar.
pero lo que no tiene que variar es este valor en comparación con la tabla. Si nosotros tenemos 4 grados en la evaporación, lo que dice la tabla es que vamos a tener 118 psi de presión. Entonces, de esta manera vamos cargando el refrigerante hasta llegar a que nos coincida la temperatura y la presión. Vamos a una heladera familiar. Yo tengo, por ejemplo, un freezer, un congelador, un freezer, una nevera con freezer, y le tengo que cargar refrigerante. Usamos el mismo criterio. Y uno me va a decir, bueno, pero no le puedo poner un termómetro al ladito del caño del freezer. No, pero lo puedo poner dentro del freezer. Porque en el freezer, en el gabinete, teóricamente, la temperatura del ambiente del freezer tiene que igualar la temperatura del refrigerante en el caño. Por eso, si prestan atención, las paredes del freezer siempre suelen ser más gruesas que las paredes de abajo del ambiente, para mantener más la temperatura. Si decimos que es una heladera con 134A y tenemos que llegar a 30 grados bajo cero, si nos fijamos en la tabla de presión y temperatura, buscamos 30 grados bajo cero, hacemos la equivalencia en presión. En la tabla esta me figura lo siguiente: 5.0 y 2 comillas. ¿Saben qué significan cuando en una tabla de presión y temperatura aparecen las 2 comillas? Que esta presión es por debajo de la presión atmosférica, o sea que en nuestro manómetro lo vamos a leer como pulgadas de mercurio. O sea que no es vacío, es una presión por debajo de la presión atmosférica. No quiere decir que no haya gas. Hay refrigerante, pero a una presión inferior a la presión atmosférica. Entonces, yo tengo que colocar un termómetro en el freezer, ir cargando el refrigerante despacio, de a poco. Esto es un error también, salvo que tengamos la balanza. Si uno tiene balanza, se fija las características del artefacto, carga por peso y chao, no hay ningún inconveniente, no tenemos que hacer ninguna cuenta. Pero como la mayoría no tiene balanza, este video está un poco orientado a aquellos. Cuando nosotros vayamos cargando el refrigerante en el freezer, vamos a tener 30 grados bajo cero. En nuestro manómetro la presión tiene que ser de 5 pulgadas de mercurio. Aquellos que les digan, no, tiene que quedar en una PSI, en 2 PSI, vamos a ver lo que dice la tabla a esa presión. Si yo lo dejo en 2 PSI, el 134A, a ver acá, el refrigerante se va a encontrar a 23 grados bajo cero, no a 30, 7 grados más arriba. Entonces no vamos a estar teniendo una temperatura ideal del diseño del fabricante. Espero que les haya gustado. Esto lo podemos aplicar a cualquier refrigerante siempre que tengamos la tabla de presión-temperatura. Si no les coincide la temperatura con la presión, hay un problema en alguna parte del sistema. Sepamos también de que cuando tengamos una alta temperatura en el ambiente, vamos a volverse un poquito sobre esto, en aire acondicionado, cuando tengamos una alta temperatura en el ambiente, las presiones van a variar igual que la temperatura del ambiente. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden hacer los comentarios. Y yo trato de responderles a todos, siempre y cuando pregunten cosas que podamos hacer una respuesta un poco concreta. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse a este canal, que prontamente estaremos subiendo más videos. Hasta luego.